Hola, muy buenas noches. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, por ejemplo, cuando estás en una reunión y ves esas 3, 4 personas súper marcadas, con los músculos súper tonificados, con los abdominales bien marcados, perfectos, que tienen una postura impresionante? ¿Te has puesto a pensar, será que es que esta gente tiene más tiempo que yo y por eso se la pasan en el gimnasio y por eso tienen semejante cuerpo? ¿O será que es que tienen más dinero que yo y se hicieron un montón de cirugías? Claro que las cirugías no van a hacer que todo el cuerpo se tonifique. Pero bueno, ¿te has puesto a pensar alguna vez qué hace la diferencia? ¿Por qué algunas personas se enfocan más en tratar de mantener su cuerpo de cierta forma? ¿O te has puesto a pensar, por ejemplo, qué pasa? ¿Cómo es que voy a empezar un negocio en mi vida si trabajo 8 horas a la semana de lunes a viernes o de lunes a sábado? ¿Con qué tiempo voy a empezar un negocio? ¿Con qué tiempo voy a crear algo si es que el tiempo lo paso de la casa al trabajo, en la oficina y luego a la casa de nuevo? ¿A qué horas? ¿O te has puesto a pensar cómo hace la gente con muchísimo dinero para siempre hacer más dinero? ¿Qué es lo que hacen? Exactamente qué es lo que tienen ellos? ¿Será que es buena suerte? ¿Será que es que nacieron con cuchara de oro y todo se les pone en bandeja de plata? ¿Alguna vez has pensado eso? Me acuerdo que hace muchísimo tiempo, a mí siempre me gustaban los dulces, el chocolate. El chocolate era una de mis mayores debilidades, hasta el punto que tenía que cargar un chocolate en mi bolso, porque si no tenía un chocolate cerca, el estrés y la ansiedad me ganaban. Podía comer chocolate todo el día, pedacitos pequeños, pero comía chocolate todo el tiempo. Y siempre decía, algún día tengo que dejar el azúcar, algún día. Otras veces me casé, me acuerdo que una vez, después de haberme casado y de haber quedado en embarazo, empecé a sufrir tuve muchos problemas durante el embarazo, me mandaron reposo, entonces pasaba mucho tiempo en la cama con las piernas levantadas, el estrés era impresionante y luego de pronto cuando me veía era comiéndome una bolsa entera de dulces, de caramelos o de unos chocolates, unas almendritas cubiertas de chocolate y por encima con una cosita dura que no me acuerdo ni cómo se llaman, unas almendras deliciosas, pero me podía comer un paquete entero. Y entonces pensaba, algún día tengo que dejar de comer tanto azúcar. Tuve mi primer bebé, no fue tan grave, nunca sufrí del azúcar, pero me costó bajar de peso. Me acuerdo que llegué a pesar 138 libras más o menos, después de haber bajado todo el peso del embarazo, cuando antes de quedar en embarazo pesaba 114, entre 114 y 118 libras. Pero luego de mi primer embarazo no podía bajar de 138, cuando hacía dietas, pero aún así llegaba al punto en que no pasaba de 135 libras. Siempre estaba alrededor de las 138. La ropa no me quedaba igual. Llegué a utilizar talla 6, talla 8. Que para muchas personas puede ser una talla normal, pero para mí era grande. Pero seguía comiendo tortas, panes, desayunaba todos los días con pan. No digo que tenía una dieta supremamente desastrosa, pero no era saludable. Hasta que quedé en embarazo por segunda vez. Y cuando quedé en embarazo por segunda vez, más o menos cuando tenía 5 meses y medio de embarazo, empecé a desmayarme. Cuando comía me daban náuseas, ganas de vomitar y no me había dado cuenta que tenía problemas de azúcar. Y algún día, por alguna casualidad del destino, llamé a mi mamá porque no me sentía bien y le dije, mamá, me he desmayado varias veces, me está dando esto y esto y estos síntomas, y ella me dijo, mija, es posible que tengas problemas de azúcar, ¿te hiciste la prueba del azúcar? Todavía no me tocaba la prueba del azúcar en mis exámenes de embarazo, pero yo tenía mi test en la casa, lo hice, el azúcar alto.
tenía diabetes gestacional, que a muchas mujeres les pasa después de cierta edad cuando quedan en embarazo. Tuve desde ese momento en adelante que eliminar todos los azúcares y la mayoría de carbohidratos de mi alimentación. Verduras era lo que tenía que desayunar. No pude volver a comer pan. Me tocó eliminar el azúcar por completo. Lo cambié por stevia, etcétera, etcétera. Tuve a mi bebé y pensé, ok, me recupero. Normalmente se recuperan las mujeres luego del embarazo y quedan sin problemas, ¿no? Entonces vuelven y se recuperan, sus sistemas, todos sus sistemas empiezan a funcionar normal y la diabetes gestacional se supera y obviamente pues el cuerpo puede funcionar normalmente y el páncreas vuelve a crear los niveles la palabra se me olvida. Se me olvida la palabra ahora mismo. Para poder metabolizar el azúcar. Pero resulta que a mí no me pasó. 3 meses después del embarazo, de haber tenido mi bebé, seguí con problemas de azúcar. Y otra vez los mismos síntomas. Pero yo no lo relacionaba. Yo decía, ¿por qué sigo con náuseas y sigo con ganas de vomitar después que como? Porque para mí yo ya me había recuperado. ¿Y qué pasó? Que me tocó cambiar por completo mi dieta. Gracias a Dios no tengo que utilizar la insulina, ya me llegó la palabra, no tengo que utilizar insulina, no tengo que tomar pastillas de ningún tipo para controlar mi azúcar, pero llevo 1 año y casi 5 meses mucho más, sin comer azúcar de ningún tipo, ni panes, ni cakes, ni galletas, ni dulces, ni caramelos, ni chocolates, ni azúcar en el café, ni azúcar de ningún tipo. Cuando siento la necesidad de tomar algo dulce, le pongo un poquito de stevia en agua, no stevia con otras edulcorantes, solo stevia. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta que mis metas variaron, mis estándares cambiaron, mis necesidades cambiaron. Y resulta que todo ese tiempo que duré pensando, debería cambiar mi dieta, debería dejar el azúcar, debería de hacer esto. No lo hacía. ¿Por qué? Justamente de eso les quiero hablar hoy. Resulta que nosotros nos condicionamos o nos precondicionamos desde muy jóvenes, muchas veces en la casa, muchas veces desde lo que escuchamos de nuestros padres, de nuestros hermanos en televisión. Nos precondicionamos. A veces escuchas decir a alguien, es que yo soy muy tímido. No, yo no soy capaz de sacar a bailar a una mujer, a otra persona, o no soy capaz de bailar de primero. De pronto si ya hay 30 personas bailando, de pronto me atrevo a bailar, pero de primero yo no me voy a parar de primero a bailar. Pero luego, 30 minutos después, ves que ya se tomó un par de cervezas y se para a bailar. ¿Qué pasó? Sí, el alcohol lo ayudó a desinhibir, es cierto. Pero al mismo tiempo, ¿qué hizo que él se precondicionara y sienta que él no puede hacer algo así? ¿Algo social? ¿Algo familiar? ¿Qué hizo que se precondicionara? ¿Qué hizo que tomara como que se mentalizara de esa forma? Pero luego que toma el alcohol varía y entonces se desinhibe. ¿Y qué pasa? Se vuelve más espontáneo. Ahora, no estoy diciendo que hay que tomar alcohol para volverse espontáneo, sino que entonces el alcohol hace que venga esa persona real, esa que quiere disfrutar, esa que quiere bailar, esa que quiere pasar un momento agradable, ¿cierto? Igual pasa con todas nuestras metas y con todas las cosas que nosotros queremos en la vida, pero que no las vemos como una necesidad. Y entonces, en ese punto quiero llegar a decir algo, y es, cuando nosotros no hacemos cambios en nuestra vida, cuando nuestra vida se vuelve tan rutinaria, en la que nunca hay variaciones de ningún tipo, en la que no estamos creando ningún tipo de progreso, avanzando de alguna forma, entonces, ¿qué pasa? Estamos muriendo lentamente. Porque el progreso es el que hace que avancemos. El progreso nos hace felices. Si no hay progreso, estamos matándonos lentamente.
El progreso puede ser económico, puede ser de pronto con títulos universitarios, de pronto puede ser entrando en una nueva relación, una relación en la que de pronto sientes que esta persona cumple ciertos estándares que tienes. Progreso puede ser de muchas formas. De pronto decides ir al gimnasio y 3 meses después ves tu cuerpo diferente. Progreso. El progreso se puede ver desde muchísimos puntos de vista, pero hay que progresar en la vida, buscar el progreso. No tratar de, porque cuando nos quedamos con eso de, es que voy a tratar de cambiar, es que voy a tratar de hacer esto. Ese tratar significa, realmente para mí no es una necesidad. Me acuerdo que hace unos meses escuchaba una charla de Tony Robbins. Si nunca has escuchado hablar de este hombre, te lo recomiendo, búscalo en YouTube. Hay muchísimos videos de él y muchos con traducción en español. Es impresionante la sabiduría de este hombre. Me acuerdo que decía, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué tu cuerpo es como es? ¿Has pensado que tu cuerpo no es el resultado de tus deseos? Tu cuerpo no es el resultado de tus metas. ¿Sabes que esto que tú ves al espejo, qué es? Es el resultado de tus estándares. ¿Dónde están tus estándares? ¿Crees que esa pregunta que te hacía al principio del video, crees que esos millones de personas que se levantan a las 5 de la mañana a correr o a las 4:30 a correr, a hacer cardio, y llegan y se bañan y de una se alistan para el trabajo? O todas esos millones de personas que van al gimnasio todos los días y hacen 40 minutos de ejercicios y regresan, o ahí mismo en el gimnasio se cambian y luego para el trabajo. ¿Crees que ellos andan con mucho tiempo, que tienen muchísimo más tiempo libre que tú? No siempre. Sus estándares son diferentes. Sus estándares, ellos quieren su cuerpo de otra forma. Quieren verse de otra forma. Ellos saben que el mundo allá afuera no es fácil. Ellos saben que si no hacen ejercicio, la fuerza, la resistencia que tienen no va a ser la misma. Y su mentalidad tampoco. Yo por muchísimos años hice tanto ejercicio que hacía 3, 4, hasta 5 horas diarias de ejercicio. Y trabajaba 8 y 9 horas al día. Inclusive en mi trabajo, durante los breaks, hacía ejercicios. Mientras le dirigía ejercicios a mis pacientes, hacía ejercicios con ellos. Porque para mí el ejercicio era una de las cosas más importantes. Aunque mi dieta no lo era tanto. Ahora mi dieta cambió y no hago tanto ejercicio. Así es la vida, ¿no? Pero el punto es, ¿dónde están nuestros estándares? ¿Dónde? Si nuestros estándares son bajos, nuestras necesidades son diferentes. ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser mis necesidades? ¿Pagar los biles? ¿Pagar los recibos de la casa? Mientras cubra estas necesidades básicas, estoy bien. Llego a mi casa del trabajo, prendo el televisor, me pongo a ver las noticias, me pongo a ver una novela, de pronto un par de novelas románticas, policíacas, de pronto leo un par de libros o un libro todos los días. ¿Y dónde queda ese tiempo que debería dedicar para crear un negocio? ¿Dónde queda ese tiempo que debería utilizar para poner por escrito en mi computador, para llamar a todas aquellas personas que necesito para crear una estrategia para poder funcionar ese negocio? No es que no hay tiempo, es que no es una necesidad. ¿Alguna vez te has puesto a analizar por qué de pronto esa familia en la que de pronto están trabajando él y ella y trabajan 8 y 10 horas al día y únicamente consiguen para pagar los servicios? Muchas veces no les alcanza ni siquiera para pagar el arriendo. Que tienen 2, 3, 4 niños. Y casi que no les alcanza para nada. Únicamente para pagar los servicios y para nada más. De pronto para comprar
una muda de ropa, como decimos en mi país, o sea, una outfit completo, una vez al año, para cada uno. Y a veces ni siquiera para ellos, únicamente para los hijos. ¿Qué pasa de pronto cuando uno de ellos dos se accidenta y ya no puede trabajar más y le toca quedarse en la casa? La otra persona trabaja el doble, consigue como sea el dinero para pagar medicamentos, exámenes, tratamientos, porque de pronto no tenían ni siquiera un seguro de salud, o de pronto lo tenían pero no les cubre todo. Y esa otra persona que trabajaba 8 y 10 horas al día, de pronto, de un momento a otro, se las ingenió para cubrir lo que la otra persona ayudaba y lo que ponía económicamente en el hogar. ¿Te has puesto a pensar de dónde sale el dinero adicional o el trabajo adicional? Se volvió una necesidad tan grande que no le importa tener que trabajar horas extras. No le importa tener que crear un negocio. De pronto tenía un empleo y de pronto decidió ponerse a vender empanadas, arepas, para conseguir dinero extra. Y entonces, ¿qué pasó? En ese momento se volvió un negociante, porque la necesidad lo llevó a ese punto, o la llevó a ese punto. Entonces, no es que no se puede, no es que no hay tiempo, es que no se ve la necesidad. Cuando no vemos la necesidad, no hacemos que esa meta que tenemos se vuelva algo que de verdad es importante para nosotros, porque no lo vemos como una necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas metas que tenemos se conviertan en una necesidad? Se puede, pero hay que tener hay que poner mucha atención en esos pasos que hay que prestar o que hay que seguir para que esa meta se convierta en una necesidad. Y una de las primeras es, tienes que tener una visión convincente. Una visión que se ligue a una emoción fuerte. Supongamos que esa meta que tienes es bajar 20 libras para el verano, porque de pronto quieres ponerte ese bathing suit o ese vestido de baño. De pronto vas a ir a un matrimonio, de pronto estás soltero y quieres conseguir novia, o estás soltera y quieres conseguir novio, o vas para varias fiestas y quieres tener un cuerpo de cierta forma. Una meta, bajar 20 libras. ¿Cómo haces para que esa meta se vuelva una necesidad? Empieza por ligarla a una emoción. Cuando la ligas a una emoción, ya sea negativa o positiva, en este caso no importa qué tipo de emoción sea, lo importante es ligarlo a una emoción. Cuando lo ligas a una emoción, entonces se va a volver más una necesidad. Ahora, ¿a qué me refiero con ligarlo a una emoción? Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tu ex consiguió un novio con ciertas características que tú no tienes o que tú sientes que no tienes. Y resulta que decides que quieres tener el cuerpo de cierta forma. De pronto el novio que se consiguió ahora es un bodybuilder y tiene tremendos músculos, está súper tonificado, y entonces decides que quieres verte muchísimo mejor que él. Entonces lo ligas a una emoción. Me voy a ver con ella en un mes. Tenemos una reunión de trabajo, tenemos una reunión de negocios, tenemos una reunión familiar, tenemos un amigo en común se casa y nos vamos a encontrar. Y quiero que mi cuerpo se vea de cierta forma. Quiero que ella me vea de cierta forma. Entonces ligas una meta con... Ahora no estoy diciendo que sea la más positiva de todas esas emociones, pero la ligas con una emoción, en este caso una emoción negativa. Porque sientes la necesidad todavía de que ella te vea de cierta forma y que vea como que perdió algo que era de cierta, como tú sientas que ella perdió algo importante. Entonces, ¿qué pasa? Lo ligaste a una emoción. Supongamos que tienes un amigo que de pronto empezó vendiendo empanadas o arepas al frente de la casa, al frente de la escuela. Y resulta que hoy ya no vende empanadas.
Ya tiene 20 personas que venden las empanadas por él. Creó un negocio de algo que empezó chiquito. Y tú piensas, pero ¿por qué él ya es empresario y yo sigo trabajando todos los días ganándome un mínimo? Y entonces ligas la emoción de la meta de querer ser empresario y montar tu propia compañía con la de competir. Y en este caso una competencia sana con ese amigo que salió de la misma escuela que tú, que se graduó el mismo año que tú, pero que decidió llevar su vida de otra forma. Entonces dices, si él fue capaz, yo también puedo ser capaz. De pronto el año entrante que nos vamos a encontrar, que va a haber reunión de egresados de la escuela, quiero también estar en una posición en la que pueda decir soy empresario. Y entonces lo unes a una emoción de competencia. Al unir esa meta con una emoción, se vuelve algo más como una necesidad. Deja de ser simplemente una meta. Y esto las emociones las puedes combinar de diferentes formas. Lo importante es que encuentres esa emoción adecuada para ligarla con esa meta. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Debes tener razones suficientes y fuertes para sacar ese negocio adelante. Y de nuevo, esto es muy parecido al de las emociones. Porque cuando tienes una razón para hacer algo en particular, supongamos que tienes 3 niños y necesitas alimentarlos. Y sabes que la forma en la que estás llevando tu vida va a llegar un punto en el que no vas a tener para de pronto pagar la universidad para ellos. De pronto no vas a tener para que pagar de pronto, que hagan una carrera técnica, una carrera tecnológica, una carrera profesional. Y entonces ves la necesidad, tienes una razón fuerte para mantener esa decisión de crear tu propia compañía o de crear tu propio negocio. Cuando tienes una razón, y de nuevo, esto es muy parecido al que está ligado con las emociones. Cuando tienes una razón, ya sea positiva o ya sea una razón negativa, lo importante es que mantengas esa razón y que la tengas clara. ¿Y a qué me refiero con una razón negativa? Por ejemplo, y no necesariamente es negativa. De pronto piensas, ¿por qué aquel hombre, el mismo ejemplo de tu amigo o el que se graduó de la escuela el mismo año que tú, que ahora tiene 20 personas vendiendo las empanadas que en su familia están produciendo, ¿por qué él tiene una novia lindísima? Y tú quieres también tener una mujer hermosa en tu vida, físicamente hermosa. ¿Y por qué digo que lo estoy ligando a una razón negativa? Pues porque no tenemos únicamente que enfocarnos en la apariencia. Pero eso pasa. Y de pronto esa es una de esos estándares que tienes. Quieres tener a una mujer de cierta forma. O quieres tener a un hombre en tu vida de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo unes unes esa meta con una razón fuerte que para ti es poderosa, se vuelve una necesidad. Y ahí paso a mi tercer punto. Y no solamente es importante tener claro. Te voy a dar un ejemplo. Cuando empieza el año, muchísimas personas escriben esa lista de las resoluciones de año nuevo. ¿Cuáles son las resoluciones de año nuevo? A veces escriben 10, 20, 50 resoluciones de año nuevo. Que la mayoría de veces saben que son resoluciones que nunca se van a dar. ¿Por qué nunca se dan? Porque realmente no las siguen, porque no son consecuentes, porque no lo unieron a emociones, ni tienen unas razones reales y válidas que hacen que sigan adelante esas resoluciones que apuntaron cuando empezó el año. Y entonces, ¿qué pasa? Apuntaron, debo bajar 10 libras. Debería dejar de fumar. Debería dejar de tomar. Este año debería conseguir un empleo mejor. Este año debería conseguir un aumento en mi sueldo. Este año debería conseguir un ascenso en mi compañía. Este año debería comenzar mi negocio, etcétera, etcétera, etcétera.
La cantidad de resoluciones de año nuevo pueden ser infinitas. Pero ¿qué pasa? Pasó el año y no hubo ninguno de estos cambios, o de pronto alguno. Porque ninguno de ellos realmente era una necesidad, ninguno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escribir esas metas que tenemos, unirlas a un sentimiento, unirlas, conseguir una razón real. Y luego entonces, no solamente tenerlas claras, sino escribirlas donde nosotros las podamos ver. Mantener de pronto un montón de notitas frente al computador que nos recuerden. Necesito hacer esto. Necesito hacer ejercicio. Necesito dejar el azúcar. Necesito. Y lo escribes en papelitos y para que te lo recuerde constantemente. ¿Y por qué es importante esto? Resulta que en nuestro cerebro hay un área que se llama el sistema de activación reticular o el filtro reticular. Y a propósito de eso, para no hablarles tanto de la anatomía del cerebro y en qué lugar está localizado y cómo se ve ese filtro, les voy a leer algo que encontré por aquí, en una de las tantas charlas de Tony Robbins que me encantan, que me parece que lo resume. ¿Qué es ese sistema de activación reticular y cómo es que funciona cuando queremos conseguir nuestras metas? ¿Alguna vez has estado en una fiesta y hablando con una persona un tema súper interesante, en una sala llena de gente, y estás completamente absorto y no te percatas de ningún sonido específico, porque el tema es tan interesante que no percibes nada más? Ni siquiera el estruendo de la música te molesta. Pero deja que al otro lado de la habitación alguien diga tu nombre. De pronto están en un tema de conversación y te nombran. Y de inmediato tu atención se va hacia esa persona. Lo más probable es que lo escuches al instante. ¿Alguna vez has ido a comprar un automóvil y luego lo reduces a 1 o 2? Y de repente, esos 2 automóviles que te parecieron los más bonitos, de pronto los empiezas a ver en todas partes. De pronto decides, de pronto encuentras un tipo de ropa o un tipo... Espérame que lo estoy traduciendo. De pronto encuentras algo ideal que quieres ponerte, pero todavía no tienes el dinero para comprarlo. Y luego te das cuenta que en todas partes las personas están utilizando eso que quieres comprarte. ¿Qué hace que empieces a ver esto en todas partes? Ese es tu sistema de activación reticular o filtro reticular. El sistema de activación reticular es el centro de atención en el cerebro. Es esa clave que enciende tu cerebro. Puedes programar deliberadamente el sistema de activación reticular eligiendo los mensajes exactos que envíes desde tu mente consciente. Por ejemplo, puedes establecer metas, decir afirmaciones o visualizar tus metas. Por otra parte, tu sistema de activación reticular no puede distinguir entre eventos reales y realidad sintética, y esto es bien interesante. En otras palabras, tiende a creer cualquier mensaje que tú le des. ¿Se acuerdan de lo que les estaba diciendo? Que muchas veces nosotros desde muy jóvenes nos creamos limitaciones. Desde muy jóvenes pensamos, es que no puedo hacer eso. O es que yo no soy así. No, es que yo eso ni siquiera lo intentaría. Pero luego de unos tragos lo intentas y luego de unos tragos lo haces. Porque te creaste unas limitaciones desde no sabes hace cuánto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente o ese sistema de activación reticular cree cualquier cosa que tú le digas.
Así como tú mismo de pronto dices, es que no tengo buena suerte, es que a mí las cosas buenas no me pasan, es que nunca me va a pasar esto, nunca me va a pasar lo otro. Cuando tú mismo te dices y te repites esa misma cosa una y otra vez, tu sistema de activación reticular lo cree. Y entonces empieza a reproducirse una y otra vez ese mensaje que te has venido dando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dices, es que no creo que me den ese aumento? Ya te lo dijiste una vez y te lo sigues repitiendo, tu sistema de activación reticular va a seguir repitiéndote exactamente lo mismo. Entonces, imagina que vas a dar un discurso. Puedes practicar dando ese discurso visualizándote en tu mente. Esta práctica de simulación mejorará tu capacidad para dar el discurso. Establecer una meta funciona, en parte porque establecemos nuestro sistema de activación reticular para prestar atención a las cosas que nos ayudarán a lograr la meta. Por eso es tan importante escribir esas metas, porque cuando las escribimos y las vemos constantemente, las vemos en esa cartelera gigante que pones al frente de tu cama, en esas noticas que pones al frente de tu computador. Cuando tienes esas notas constantemente recordándote esa meta, ¿qué pasa? Que entonces tu sistema de activación reticular empieza a responder de forma positiva a todos esos mensajes que tú mismo te estás dejando. Entonces, por eso es bueno recordarte a ti mismo y encontrar la manera de recordarte a diario esa meta o esas metas que tienes. Bueno, hay un poco más ahí, pero creo que ese es como el resumen de cómo funciona el sistema de activación reticular. Supremamente interesante. Y de este tema podría hablarles en otra charla cómo activar el sistema de activación del sistema de activación reticular, cómo estimularlo para conseguir nuestras metas. Una de ellas escribiendo, otra recordándonos diariamente esas metas que tenemos. Otra cosa que es supremamente importante, imagina, siente eso que quieres. Te voy a dar un ejemplo. Te ganas un mínimo, únicamente te alcanza para pagar tus servicios, de pronto tu arriendo, pero no te alcanza para comprarte un carro. Pero tienes una meta. Este año vas a empezar tu negocio. Pero también estás trabajando en todos esos detalles del negocio que vas a crear. Ya tienes todos estos recuerdos escritos en todas partes, estas notas que te están constantemente recordando cómo y qué es lo que quieres conseguir. Ya ligaste todo esto a una emoción, ya tienes unas razones lo suficientemente fuertes para que se vuelva esa meta una necesidad. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Necesitas visualizarte ya teniéndolo. Supongamos que tienes un carro en mente que quieres comprar. No se trata únicamente de verlo por la calle e imaginarte manejando el carro, imaginarte que ya lo tienes, imaginarte llevando de pronto a tu familia a pasear en este carro. Es importante que vayas al concesionario, que veas el carro, que te sientes en ese carro, que sientas el olor de la cojinería del carro, que camines alrededor del carro y le tomes fotos a ese carro, porque estas fotos luego te van a servir a ti para recordarte que esa meta que tienes es real. Tu meta de conseguir, de empezar esa compañía es real, de empezar esa empresa es real, porque ahí está ese carro esperando por ti. Cuando te imaginas, cuando sientes este carro, se vuelve más real para ti y de nuevo se vuelve una necesidad. En tu mente es una necesidad. Cuando algo se vuelve una necesidad, entonces tú haces lo que sea para conseguir eso. Mientras no sea una necesidad, difícilmente lo haces, porque antes es simplemente un sueño. Antes es un anhelo, no una necesidad. Si lo vuelves necesidad, vas a tomar todos aquellos pasos o acciones para conseguirlo. Por último, y algo de lo que te mencioné al principio, ¿para qué todo esto?
¿Cómo haces para de verdad sentir que necesitas esto? Otro paso importante es eleva tus estándares. Si tus estándares son bajitos, ¿cómo puedes llegar a conseguir ciertas cosas? Si tus estándares únicamente son pagar los biles, pagar los servicios, nunca vas a conseguir ese carro, porque para ti esto no hace parte de tus estándares. El trabajo que necesitas no es para conseguir ese carro, no es para comprar una casa. Tus estándares no llegan hasta allá, tus estándares están únicamente en el nivel de pagar un arriendo y pagar los servicios. Cuando elevas tus estándares, cuando quieres verte diferente, cuando quieres que tu salud esté en plena forma, cuando quieres tener una relación con una persona con ciertas cualidades, cuando quieres conseguir ese negocio que siempre has tenido en mente, cuando quieres crear una compañía en unión con 2, 3 personas que sabes que son personas exitosas, cuando sabes que estos estándares se vuelven cada vez más altos, tus necesidades también se vuelven más fuertes. Cada vez que elevas tus estándares, estás progresando, porque todas estas cosas que se vuelven necesidad, haces lo que sea por conseguirlos, y en el momento en el que los consigues, de nuevo los estándares tienen que variar. Recuerda, cuando no progresamos, si no progresamos, nos estamos estancando. Cuando nos estancamos, nos estamos muriendo. Nuestros estándares nos definen. No critiques a esa mujer que de pronto dejó a ese novio por otro que de pronto tenía un carro, de pronto tenía un negocio. ¿Por qué? Es que las mujeres todas son unas interesadas. Tienen estándares. Sus estándares son, de pronto, casarse con un hombre que en el momento en el que tengan hijos, tengan la suficiente entrada económica para protegerla a ella y a sus hijos. Tiene unos estándares de cierta forma. No critiques a ese hombre que va al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana o a las 4:30 y tiene el cuerpo tonificado y es el que se consigue a las mujeres más atractivas del barrio. No lo critiques. Sus estándares los tiene en cierto punto. Tú puedes tener esos estándares allí o mucho más altos. Y cuando tus estándares crecen, tus estándares aumentan, los resultados que consigues también van a ser muchísimo más altos. Porque todas esas metas que tienes se volvieron necesidades. Y cuando se vuelven necesidades, una necesidad es algo que se trata de conseguirlo como sea. Cuando se vuelve necesidad, entonces haces que esa meta se vuelva realidad. Entonces, aumenta tus estándares. No critiques a las otras personas que tienen esos estándares altos. Aumenta tus estándares. ¿Vale? Bueno, voy a leer un poquito los mensajes que tengo por aquí. Alejandro, yo llegué al punto de tomar diario y los fines de semana. Era lo doble, pero de tanto y tanto ya le estaba regando y mucho. Pero me lo propuse y ahorita ya llevo 8 días sin tomar nada. Tremendo paso que diste, Alejandro. Y cuando se trata de dejar el trago, cada día es una batalla diferente. Cada día es como si estuvieses empezando. 8 días, tremendo paso. Te felicito. Ahora hay que mantenerte en ese punto. Si ya sabes que la estabas embarrando, que ya estabas cometiendo muchos errores, cada vez que tomabas, siempre acuérdate de eso, escríbelo. Escribe todos esos motivos por los cuales no debes volver a tomar trago. Y que se vuelva una necesidad para ti mantenerte libre de alcohol. ¿Vale? Te felicito, Alejandro. Guillermo, hola, veo que estás muy realista y desconocía el hecho que había un área del cerebro. Sí, el sistema de activación reticular. Busquen, averigüen sobre ese tema. Es bien interesante porque nosotros podemos reentrenar nuestro sistema de activación reticular y podemos cambiar todas esas como preconceptos que tenemos de nosotros mismos, de qué podemos y qué no podemos.
Porque realmente no es que no podamos, el ser humano tiene una capacidad y una naturaleza impresionante para conseguir lo que sea. Lo importante es que se encuentre en el punto de que sea una necesidad. Cuando se vuelve necesidad, se hace lo que sea para conseguirlo. Cuando no hay la necesidad, cuando no se siente que es una necesidad difícilmente, como que se toman esos pasos para sacar adelante eso que queremos, que anhelamos, que soñamos. Alejandro, espectacular, ¿cómo programar el cerebro? Es impresionante. Y esas técnicas de cómo activar el sistema de activación reticular, ahora la están utilizando muchísimos coach expertos en negocios que tienen experiencia en psicología para ayudar a sus clientes para que cambien la forma en la que actúan, la forma en la que piensan, la forma en la que, como su autoimagen y todos esos preconceptos que traen desde muy jóvenes. Se está uniendo mucho hoy la psicología con los negocios. Porque es que esas personas que constantemente están haciendo dinero, que constantemente encuentran la forma de hacer dinero, no lo hacen simplemente porque sí, es porque para ellos hacer dinero es una necesidad. Para ellos mantener ese nivel de éxito y constantemente seguir creciendo, eso para ellos es una necesidad. Entonces, no se trata de que no podamos los demás. Se trata que para nosotros nuestras necesidades son diferentes. Mientras nuestras necesidades y nuestros estándares no varíen, difícilmente conseguimos eso que queremos. Me gusta eso de la realidad sintética. Sí, o sea, eso que nosotros podríamos decir realidades, esas realidades imaginarias, como por ejemplo cuando te imaginas estar en el carro, cuando ya te imaginas manejándolo. El sistema de activación reticular realmente no reconoce si es realidad, si una realidad sintética o una realidad real. Simplemente que como constantemente lo tienes en mente, el sistema de activación reticular lo lee simplemente como una realidad. Entonces, va a estar reaccionando a ese pensamiento que tienes constante de verte en ese carro. Lean sobre ese tema, es bien interesante. Bueno, muchachos, me despido. Les mando muchos besos, muchos abrazos. No olviden buscarme en Instagram como Planeta Hombre o Planeta Hombre Podcast. Van a encontrarme, es facilito. Soy la única que tiene ese nombre. Síganme en Instagram, vayan a mi página web www.planetahombre.com. Déjenme su correo electrónico que tengo que seguirles mandando correos electrónicos y únicamente les mando esta información a mis suscriptores, ¿vale? Los quiero mucho, no olviden compartir este video que seguramente a muchas personas les puede servir. Los quiero, hasta luego.